Aunque no lo llevaba, pero me gustaban los mensajes, me gustaban los coros, me gustaba todo. Y veía a la gente danzando y yo anhelaba eso. Yo quería también danzar, yo quería sentir lo que era el Espíritu Santo, pero me hacía falta algo que era la búsqueda. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga en esta preciosa hora. Para nosotros es más que un privilegio, una suma honra poder compartir con ustedes día tras día testimonios de bendición, testimonios edificantes, testimonios que bendicen tu vida. Hoy te acompaña tu hermana Minerva Valdés, pero no estoy sola. Hoy me acompaña un hombre extraordinario, un hombre de fe, un hombre de Dios. Así que vamos a permitir que Él esté aquí con nosotros. Mi hermano, bienvenido. Amén. Dios le bendiga, Dios te bendiga mucho. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí. Mi nombre es Alejandro Medina y me siento verdaderamente privilegiado de estar aquí compartiendo con ustedes. Así es, así que usted, si no se ha suscrito, necesita suscribirse a este prestigioso segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Hoy traemos un tema que va a edificar. Usted tiene que compartirlo. Sí, compártalo. Alcance a otros para que sean de bendición. Conviértase en la mujer samaritana. Lo que hizo Jesús, ella comenzó y alcanzó a otros. Y la gente dijo, no solo creemos por el dicho de tu boca, sino también estamos viendo los milagros y prodigios. Así que busque a alguien. Gloria al Señor. Hermano, hablando nosotros de lo que es la misericordia, ¿qué podría decirnos Alejandro de ese conocimiento de Dios, de lo que es esa misericordia, esa gracia? Bueno, la misericordia de Dios es algo bien bonita, ¿verdad? Para aquellos que lo han experimentado, como en el caso mío, que Dios me sacó de las calles, de la pandilla, Dios me sacó de un mundo verdaderamente de perdición y pude ver la misericordia de Dios cuando intentaron quitarme la vida, cuando muchas personas quisieron hacerme daño, y Dios me libró de todas. Dios me libró de toda acechanza del enemigo, porque la misericordia de Dios se manifiesta cuando el enemigo trata de destruirte, pero Dios tiene un propósito contigo. Dios mío, wow. Siento a Dios. Esa sería mi definición para la misericordia. Wow, amén. Extraordinario. Gloria al nombre del Señor. El enemigo te quiere destruir, pero ahí viene la bondad de Dios. Así es. Y hablando de que era pandillero, ¿no? Sí. Tocando ese punto, ¿cómo se da la niñez de Alejandro? ¿Qué vivió? ¿Qué lo marcó en esa etapa? Sí, bueno, mira, yo me crié en una familia cristiana. Mi abuela, ¿verdad? Pues cuando crecí como niño, siempre conocí que en mi hogar había ya esa tradición cristiana por vía de mi abuela. Y nosotros íbamos todos a la iglesia, toda la familia completa. Mi abuela se lo ganó para Cristo. Nos tenían ya 2 y 3 bancas a nosotros reservadas en la iglesia, porque cuando llegaba la familia Medina, pues llegábamos todos. Pero cuando mi abuela fallece, pues todos se dispersaron. Los hijos, ¿verdad? Pues se mudaron, algunos hicieron su vida. Y yo, ¿verdad? Pues como niño no entendí mucho lo que era el evangelio y terminé entonces lo que es la calle. Pero puedo decir que sí tengo raíces cristianas desde niño. Wow. ¿Y qué experiencia siendo aún un infante lo marcó? Ok, la abuela ya no está. Sí. Pero ¿qué lo llevó a esa decisión de decir, ya ni siquiera la iglesia la voy a visitar? Bueno, mira, yo nunca tomé esa decisión. Lo que pasa es que como ya las familias no estaban yendo a la iglesia, ya no había quien me llevara a la iglesia. Entonces, al no tener quien me llevar a la iglesia, me comencé a juntar con amigos que no eran buenas influencias y ya comencé a crecer deseando más la calle que otra cosa, porque no tenía el conocimiento en sí. Yo veía a mi abuela orar, yo veía a mi abuela leer la palabra, pero no entendía. Cuando ella me llevaba a la iglesia, que yo llegaba a mi casa, yo lo primero que hacía era imitar al predicador, pero no sabía que ya yo estaba marcado por Dios. Sí. Cuando la promesa de Dios alcanzan nuestros hijos, porque la palabra de Dios no cae por tierra, amén. Y yo siento que ya había una promesa en mi abuela para sus hijos, porque dice la Biblia que sirve a Jehová
y serán salvos tú y tu casa. Entonces yo entiendo que nosotros todos que estamos en Cristo tenemos una promesa de salvación a nuestros familiares. Y cuando yo iba a la casa, lo primero que hacía era imitar al predicador, al pastor. Y me ponía en el espejo y comenzaba ahí a predicar. Y cuando decían, hay culto, vamos a hacer culto en el hogar, yo siempre quería ser predicador sin entender. Y así, entonces cuando mi abuela muere, todo eso se pierde. Ajá, todo eso se pierde. ¿Cómo yo llegué a los caminos del Señor? Nuevamente, porque como le digo, nunca decidí alejarme de Dios. Ok, pero partiendo de esas amistades que lo fueron seduciendo, vamos a decirlo así, Sí. porque aún es bíblico que las malas costumbres Claro. corrompen las buenas. Así es. ¿Cómo se ve Alejandro envuelto en las calles, en las pandillas? Wow. ¿Cómo esto tiene lugar en su vida? Sí. Mira lo que pasa, es que cuando yo comencé, que nosotros nos mudábamos mucho de un lugar a otro, llegué a una calle llamada la 135 en Broadway, allá en Estados Unidos. Entonces ahí, ¿verdad? Yo era un muchacho que me gustaba jugar mucho con bicicleta y todo eso. Y un día me robaron mi bicicleta. Y cuando me robaron la bicicleta, yo fui donde la persona que me lo robé, que se la robó, y le dije que me entregara mi bicicleta y usó agresividad contra mí. Y yo sentía que no me podía defender, me sentía sin protección, indefenso. Y entonces, ¿qué sucede? Que me hice amigo de ese muchacho. Cuando me hago amigo de ese muchacho, él fue que me introdujo a lo que era la calle y me sentía seguro con él. O sea, el mismo que le sustrajo su bicicleta, Sí. luego ese fue el mismo que lo introdujo a ese Claro, camino. porque él Wow. vio también en mí que yo tenía una valentía, aunque había algo oculto, pero ya yo tenía, como quien dice, el atrevimiento, ¿verdad? De enfrentar a esa persona y decir, mira, dame mi bicicleta. Entonces, ese muchacho, cuando vio eso, pues lo que hizo fue que, ¿verdad? Pues cuando me veía, me seguía provocando, hasta que terminamos siendo amigos, así es. Sí. Ay. Esto está bueno, interesante. Este mensaje está dedicado a todos los padres que creen que llevar a los hijos a la iglesia no tiene ningún significado. Sí. Pero lo marcó bastante visitar la iglesia. Claro. Entonces, cuando ese amigo comienza a introducirlo, que usted se ve en ese mundo, ¿qué despertó en usted? Que dijo, oye, pero esto es lo mío. Porque usted se sentía seguro y dice, la calle es lo mío. Sí, no, lo que pasa es que a mí siempre me gustó lo que era la tensión. Entonces, cuando yo sentía que yo causaba esa tensión, eso me traía satisfacción. Entonces, cuando le cogí más o menos el piso de sentirme en autoridad, porque entonces ya yo hacía lo mismo que ellos. Wow. Entonces, cuando ya, como ellos hacían maldad, y yo me sentía que cuando hacía maldad, yo sentía que yo era intocable. Wow. Y eso comenzó a crear en mí un hábito se convierte en una adicción. Y ya tú quieres más o menos siempre sentir esa sensación de poder. Una pregunta, ¿y cómo influye lo emocional? ¿Era emocional, Alejandro, o sencillamente las emociones eran clausuradas sencillamente por esa satisfacción de que estoy gobernando, estoy dominando, me siento bien? ¿Cómo lo emocional, cómo lo manejaba? Mira, lo que pasa es que cuando tú eres niño y eres joven, a veces lo emocional no cuenta. Tú nada más piensas en el momento, en lo que tú puedes sentir en ese momento porque tú te sientes seguro. La adrenalina. Claro. No hay una identidad definida. No hay una definición así. ¿Aproximadamente qué edad tenía Alejandro en eso? Bueno, estamos hablando, yo tenía algunos 12, 13, Wow. 14. Mire, esto es un punto muy relevante porque muchas veces creemos que un niño, un adolescente de 10, de 12, tal vez no tiene intención de incursionar en eso, pero alguien lo introduce y uno dirá, pero tú eres muy niño para entrar en eso. Pero cuando alguien comienza a seducir esa inocencia, luego se ven unos resultados muy negativos. Claro. Wow. Claro. ¿Y su familia se veía involucrada? ¿Tenía conocimiento de su familia? No, lo que pasa es que después que mi abuela murió, mi familia se dividió. Wow. Entonces, al dividirse, ya yo vivía con mi papá y una tía. Entonces, cuando tú no tienes
no te doctrinan o te enseñan o te guían o no tienes un mentor, a veces tomas decisiones ya como adulto, siendo niño. Sí. Y la decisión que yo tomé fue ya más o menos mis amistades. Mis amistades eran todo para mí en aquellos tiempos. Con ellos me sentía seguro, con ellos me sentía protegido, sentía que ellos me querían más que mi propia familia. Así es. Y, ¿cómo le digo? Mi familia siempre trataron de aconsejarme, pero sentía que los consejos de ellos no tenían peso. Wow. Sí, pero lo de los amigos tenía más peso que lo de mi familia, porque eran los que daban la cara por mí, ¿entiendes? Y fue escalando, usted sabe, porque eso no es el principio. ¿Y eso lo considera usted como una relación real, pura, verdadera? En verdad no lo es, porque es algo que tiene que ver mucho con en el interés, ¿entiendes? El interés sea de la persona como el líder. Porque el tenerme a mí junto con ellos pueden ordenar y pueden ejecutar su poder. Mira, ve, dale una galleta a este. Mira, ve a esto. Mira, ve, rompe esto. Entonces, eso los llena a ellos y los satisface a ellos de poder. Pero si yo hago algo que no le agrada a ellos, entonces yo pagaría la consecuencia con un castigo. Entonces, creo que una amistad real no lo podemos llamar eso. Sería simplemente como una forma de un camuflaje para supuestamente hacerte creer que somos hermanos porque nos defendemos. Sí. Pero si yo tengo que dar la vida por ti, por algo que yo no cometí, no podemos llamar eso amistad. Excelente. Y en medio de esa adolescencia, ¿cometió algún hecho, alguna conducta que se lamentara, que dijera, wow, me quito de la calle? Mira, no, en verdad no. Yo lo hice más por inocencia. Lo hice más por inocencia porque no sabía en verdad. Yo lo único era que al ser solo, no tener un hermano, no tener una guía, un mentor, no tener unos padres, me crié sin mi madre. Mi madre estaba aquí en la República Dominicana, mi papá estaba allá en Estados Unidos, pero en verdad no tuve esa figura de padre y madre. Tú sabes que yo diría, wow, mi papá dio todo por mí, o mi mamá dio todo por mí. Yo digo que gracias a Dios nunca nunca tuve falta de familia, porque siempre viví en casa de una tía, siempre me movía de una casa de una tía a otra tía, la comida nunca me hizo falta. Maybe yo creo que en el área del amor, del afecto, sí tuve un poco de ese vacío ahí, pero nunca sentí odio, nunca sentí rencor hacia nadie. Por eso nunca pude hacerle daño a nadie. Entonces nunca le hice daño a nadie, gracias a Dios. Yo digo que simplemente era yo mismo buscando un refugio, pero no era con maldad. Sí, sabe que es muy interesante el punto porque así tenemos una juventud hoy día muy seducida. Ajá. Porque entiendo yo que en medio de esos grupos ustedes tienen lemas. Claro. Tienen el lema de este equipo es la unidad, que el que se mete con uno se mete con todos. Eso es así. Por dar un ejemplo. Claro. Entonces, hay una juventud hoy día que viene subiendo y manifiesta esa rebeldía, pero es porque ellos están diciendo, es que mi hogar está destruido. Claro. Y hoy lo vemos muy normal, muy común, porque la visión de Dios se ha ido quebrantando, desvalorizando en gran escala en lo que es la familia. Sí. Hoy día el plano hablar de familia es hablar como de un sueño. Sí, o sea, todo claro. lo diseñado por Dios en torno a la familia hoy día ha sido quebrantado. Así es. Hoy día todo está en contra de la naturaleza, de lo que Dios estableció, Claro. del refugio que debe de ser la familia, del rol que debe desempeñar mi papá, el rol que debe desempeñar mi mamá, para no generar ese vacío existencial, Claro, ese claro. vacío emocional con el cual están creciendo los Claro. jóvenes hoy día. ¿Y cómo se conecta Alejandro una vez más con Dios? Mira, Dios siempre, bueno, dice en el libro de Jeremías que cuando el profeta, ¿verdad? Dice que ya Dios lo había conocido desde el vientre de su madre y lo había escogido. Y yo entiendo que Dios me escogió desde el vientre de mi madre para estos tiempos. Wow, siento la presencia de Dios. Sí.
para estos tiempos, siento que ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de manifestar lo que Dios ha depositado en mí. Todo lo que yo he pasado en la vida me ha traído hasta aquí. Las malas experiencias, los fracasos, los tropiezos, todo ha preparado el camino para que yo esté aquí. Si no, no estuviese en este canal ahora mismo. Porque de las veces que Dios me libró de la muerte, no es para yo estar aquí en este momento. Y por eso estamos hablando acerca de la misericordia. La misericordia de Dios me alcanzó en medio de ese proceso. Como yo no era una persona violenta, pero buscaba afecto y lo buscaba en los amigos, yo conocí un joven en el parque montando bicicleta y él me predicó de Cristo y me invitó a la iglesia. Cuando él me invita a la iglesia, entonces yo decido visitar y acepto al Señor. Y entonces comencé a sentir mis primeras experiencias, pero todavía no conocía a Dios. Porque hay personas, hermanas, que están en la iglesia, danzan, pero todavía no tienen una experiencia con Dios. ¿Cierto? ¿Y qué tiempo duraste en la calle? ¿Y qué tiempo duraste en ese trayecto? Mira, yo estuve desde mi niñez, estamos hablando 12, 13 años, que comencé un poco joven, hasta los 15. Los 15 me convertí al Señor. Duré un año y me descarrié nuevamente. Y duré después 5 años hasta el 2009, 2010, donde me reconcilio con el Señor destruido. Wow. Y en ese año, luego de ese joven haberle predicado, ¿qué experiencia sobrenatural, qué marcó la vida de Alejandro? Bueno, mira, yo en verdad, Dios siempre me ha trabajado mucho en lo que es la revelación y los sueños. Yo tuve muchos sueños. Yo tuve un momento que yo una vez estaba durmiendo y te sabes cuando tú entras en un éxtasis que te quieres mover y no puedes moverte. Sentí que me fui bien profundo, muy profundo y estaba en un túnel. Y en ese túnel escuchaba espíritus que volaban cerca de mi oído y era como algo que quería explotar mis oídos. Y sonaba fiu, fiu, como algo como bien chillante, bien fuerte. Y cuando caminaba por el túnel, veías manos y veías caras que salían del túnel viva. Entonces no entendí, pero pude percibir que el mundo espiritual era real en esos tiempos. También tuve una revelación donde veía que subía al cielo y una mano grande me dijo, que no era mi tiempo, y me dijo, tienes que volver a la tierra. Era muchacho, pero sé que Dios estaba trabajando conmigo. Muchas veces me dijeron, Dios te da una oportunidad. Y yo no entendía, ¿verdad? Cuando me decían que Dios me daba ¿una oportunidad de qué? Pero después fui entendiendo las oportunidades que Dios me estaba dando en el camino. Wow, gloria al nombre del Sí. Señor. Y una vez que dura ese año y luego se aparta, ¿cuál fue la experiencia que lo hizo retornar al Señor luego de estar esos 5 años un poquito divorciado? Mira, lo que pasa, hermana, como le estaba diciendo, a veces estamos en la iglesia, pero no conocemos a Dios. Y cuando yo estaba en la iglesia, yo danzaba, pero no tenía una relación directa con el Señor, porque si tú no oras, no lees la Biblia, no sacas tiempo para meditar, para buscar de Dios, fundamentarte lo que es la palabra, echar raíces, entonces como dice la Biblia, edificamos nuestra casa sobre la arena, pero cuando llegan los problemas, llegan los ríos, llegan los vientos, esa casa no permanece, porque no está fundada sobre la roca que es Cristo, sino la arena. Y en ese tiempo mi casa estaba fundada sobre la arena. Y cuando llegó una prueba a mi vida, la casa cayó. Sí. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que cuando los espíritus inmundos salen del cuerpo y vuelven, no vuelven solos. No. Vuelven con 7 espíritus peores que él y poseen esa casa. Entonces, la cosa que yo hacía cuando niño, la hice doble, mucho más fuerte. Wow. Y ahí entra entonces el plato fuerte. Usted está como Elías y Eliseo. Así, hermano. Eliseo tenía la doble porción, todo lo que Sí, suelía. sí. Gloria al nombre del Señor. Esto me cautiva algo y que usted citó, y fueron las experiencias personales con Dios. Ciertamente, o sea, las raíces verdaderas de todo nuevo creyente, esa experiencia personal con Dios. Amén. Por eso usted ve que hay muchos nuevos creyentes que cuando llegan
Dios tiene un trato hasta especial con esa gente. Amén. Y es como lo quiero marcar para que nada me lo saque de aquí, del redil. Amén. Amén. Sí, mira, es una invitación a que busques tu experiencia personal con Dios. Gracias. Para que pueda perseverar en estos tiempos. Amén. ¿Y cómo se da? Ahora, esta nueva etapa de Alejandro, ahora estoy más violento, ahora vengo al doble de lo que hacía. Sí, mira, lo que pasa es que cuando yo regreso a los caminos del Señor en el 2009-2010, vine muy destrozado, porque me enredé también en lo que era el vicio y vine bien, usted sabe, muy desbaratado del mundo. ¿Verdad? Me quisieron matar, me dieron un machetazo aquí en un brazo, una pandilla contraria, la cual ya yo no estaba en pandilla en esos tiempos, pero me confundieron. O sea, desde que usted se convirtió, se desconectó por completo de todas esas amistades que tenía cuando era... Así es. Y el enemigo siempre me abría las puertas, porque cada vez que la gente me veía, me decía, no, espérate, ese no tiene que hacer nada, porque ya me consideraban como hasta jefe, porque yo no era una persona violenta, pero era inteligente. Sabía cómo conducirme dentro de ellos, ¿entiendes? Y siempre mostraba que tenía valentía, aunque por dentro estuviera muriéndome. Es así. Y siempre esa gente me buscaban. Pero cuando yo busqué al Señor, como le digo, con mi abuela no aprendí lo que era la intimidad y la búsqueda, aunque sí sabía que ella oraba y leía, pero no entendía eso. Hasta entonces, hasta cuando yo me convertí, aunque no lo llevaba, pero me gustaban los mensajes, me gustaban los coros, me gustaba todo, y veía a la gente danzando y yo anhelaba eso. Yo quería también danzar, yo quería sentir lo que era el Espíritu Santo, pero me hacía falta algo que era la búsqueda, la entrega. Yo cuando vengo y me descarrío, que me voy al mundo, duro ese tiempo fuera, apartado del Señor, yo llegué porque llegué destrozado, con una depresión muy fuerte, queriendo que por poco me muero, y un ateo, que no era ni cristiano, yo me estaba quedando en su casa y me dijo a mí, tú tienes que buscar de Dios. Y yo le dije a él, pero ¿cómo tú me dices a mí que yo tengo que buscar de Dios y tú no crees en Dios? A mí se me había olvidado Dios por completo y yo me estaba muriendo. Pero cuando él me dijo eso, prendió ese bombillo que dije, espérate. Pero si Dios me hizo y Él me creó, Él es el único que puede salvarme y sacarme. Entonces le di la oportunidad al Señor nuevamente en el 2009-2010. Luego de 5 años. Después de 5 años perdido en el mundo, en las drogas, en el vicio, en las pandillas, en todo. Y como le digo, hasta quisieron matarme varias veces, tengo las huellas en mis brazos. ¿Y cómo fue ese evento? Cuando me quisieron matar. Bueno, yo estaba un día, se le llama nota para el que no sabe, pero estaba, ¿verdad?, en harta, vamos a decirlo de esa manera. Y ando con los primos míos, le digo a los primos míos que salgamos un rato, como a las 11 de la noche. Y yo quería salir. Entonces cuando nosotros salimos, éramos como 4 o 5, me dicen a mí en la calle, me dicen, ¿qué tú haces a esta hora en la calle? Y yo le digo, buscando un loco para partirle la cabeza. Ya yo había declarado una palabra de maldición, una palabra de problema en los aires, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y cuando yo declaro esa palabra, tú sabes que dice la Biblia que cuando tú sueltas, cuando tú declaras por tu boca, hay poder en la lengua, ¿no? Y cuando yo declaro esa palabra, que yo voy de vuelta para atrás, veo un grupo de personas de esquina a esquina, desde Ámsterdam hasta Wadsworth, que así se llama la otra calle que le seguía después, rodeando un edificio. Entonces, yo era muy fanático del lápiz consciente, ¿verdad? Vamos a utilizar ¿Dominicano? Aquí. Sí, yo era muy fanático, que hasta tengo un tatuaje aquí que me lo hice por cosa de él, tú sabes, porque él tiene un tatuaje ahí y me lo hice igual que el que él se hizo. Yo era muy fanático en esos tiempos cuando él comenzó y él estaba comenzando a viajar a Estados Unidos.
Entonces hay un amigo que tiene un estudio de grabación y el lápiz comenzó a ir a ese estudio. Y yo dije, wow, pero allá arriba tiene que estar el lápiz y yo lo quiero conocer. Y cuando yo subo, había una persona que había tenido un problema con los pandilleros del área. Y esa persona lo estaban esperando abajo y ya habían tenido problemas anteriormente. Entonces, como yo ando con los primos míos y yo subo, cuando bajo, ellos creen que yo ando con él. Cuando ellos ven eso, lo que ellos hacen es que comienzan a tirar botellas, pero yo tenía un audífono que yo no lo escuchaba, pero ellos estaban ya siguiéndonos a nosotros mientras nosotros nos íbamos para la casa. Y entonces nos rodearon y me preguntaron a mí que si yo era de ellos. Me voy a reservar los nombres porque no quiero, ¿verdad? Pero me preguntaron, ¿tú eres de ellos? ¿Tú eres de ellos? Yo le dije, no, yo no soy de nada, yo no sé nada de esto. Y me dijeron, sí, a mí me dijeron que tú eres de ellos. Y uno me dio en la parte de atrás de mi cabeza, y cuando yo miro para atrás, que entonces quiero también tirar, porque yo era así, usted sabe, la adrenalina ya, ¿no? Y uno acostumbrado a ver estos problemas. Bueno, pensé que era un problema como cualquiera, pero no era un problema cualquiera, hermana. Esta gente estaban armados, andaban en vehículos y eran más de 200, encapuchados de negro. Wow. Y cuando yo tiro, ellos sacan cuchillo y los que andaban conmigo, los primos míos, se dispersaron. Y un grupo le cayó a uno, un grupo le cayó al otro, y así fue que se dividieron. Pero como yo estaba en el centro, la mayoría de ellos se quedaron conmigo. Entonces yo tenía una correa bien grande, con una hebilla bien grande, que en esos tiempos se usaba mucho la correa de Rockaware, con las hebillas grandes. Sí. Y yo saco la correa con la hebilla y comienzo a tirar correazos por todos lados. Entonces ellos se echan para atrás, y en una la correa se me voló. Se me fue en el aire lejos. Pero como yo tenía espacio para correr, salgo corriendo y me rebalo entre un carro que está en la luz y uno parqueado, porque también estaba lloviendo. Cuando yo me rebalo, que trato de levantarme, hay uno con un machete sacándolo de su mientras estoy en el piso. Y ese no le dio tiempo a darme cuando estaba en el piso. Pero yo no me escuchaba la otra manada que decían, mátalo, mátalo, mátalo. Y sentía que el mundo se me acababa en ese momento. Sentía que ya todo estaba terminado. Solamente estaba esperando el golpe. Ya nada más estaba esperando que se me apagaran las luces. Pero nunca se me apagaron. Dios mío, qué gloria. Y cuando el muchacho está tratando de sacar el machete, me veo corriendo nuevamente, no sé cómo me paré, no sé cómo logré pararme, porque la adrenalina, el nervio a veces no te permite. Exacto. Entonces yo entiendo que tenía segundos para hacer lo que tenía que hacer, no podía tomar ni una sola mala decisión. Sí. Y cuando voy llegando a un salón, me voy a meter a un basement, que es un sótano, donde tengo unos amigos ahí, que bregaban con sus cosas, y dije, no puedo entrar aquí porque si trato de abrir y no me abre la puerta, me matan aquí. Y entonces logré entrar en un salón. Cuando entro en ese salón, la señora comienza a gritar y a vocear y a decir, ¿cómo tú entraste aquí? Pero reduciendo para entrar al salón, el muchacho que estaba tratando de sacar el machete, ya tenía el machete afuera y me logró tirar y me dio aquí en este brazo. Wow. Entonces cuando entro, la señora se paniquea y dice, ¿qué es lo que tú haces aquí? ¿Cómo tú llegaste aquí? La puerta estaba cerrada. Y es verdad, la puerta ya tenía candado porque ya tenía el último cliente para ya cerrar su negocio. Y normalmente allá, ya a cierta hora, le ponen la laca. Y le dicen a las personas, ¿cómo es que él entró? ¿Tú no le pusiste la llave? Él dijo, sí, yo le puse la llave, tenía candado y todo, no sé cómo entró. Jehová abrió la puerta de ese lugar para salvarme. ¿Qué dice la Biblia? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Entonces Dios me estaba dando una oportunidad. Dios mostró su misericordia en aquel momento, dejándome saber que si seguía esa vida, lo que me esperaba no iba a ser bueno. Y cuando yo entro a ese lugar, de repente aparece un hombre grande, fuerte, porque los muchachos querían entrar al salón, y se paró al frente de la puerta y dijo, aquí nadie va a entrar. Wow.
yo vi lo que pasó y nadie va a entrar. Y yo entiendo que Jehová mandó su ángel y me libró de la muerte ese día. Claro que sí, o sea, pero el machete ya estaba sangrando, todo. No, hermana, mira, cuando me dieron el machetazo solamente sentí el golpe. Y cuando me miré, nada más vi simplemente los blancos. Pero yo entiendo que Dios estaba ahí porque todavía tengo mi brazo. Sí. No me dieron un golpe, ¿verdad?, que me lesionó. Y era un machete de todo tamaño. Y no todo el mundo sobrevive. Pasó un caso en Estados Unidos con el joven Junior, la cual mi esposa dio a luz el mismo día que lo mataron. Wow. Cuando mi esposa da a luz, yo salgo contento, ¿verdad? Y llamo a mi tía y le digo, mi tía, ya está todo bien, pero tenía un poco de hambre y quería ver si conseguía algo de comer en el área. Pero usted sabe que los hombres de Dios perciben las atmósferas, lo que se mueve en el aire. Sí. Y yo percibía que algo no estaba bien. Sentía que había tinieblas en el aire. Sentía que había unos demonios extraños en el aire, porque mientras veía a la persona veía miedo. Entonces digo, bueno, por aquí no me puedo ir porque está muy oscuro. Por aquí no voy a ir porque no conozco por ahí. Y iba a ir directamente a la bodega donde mataron a ese muchacho. Y decidí no ir, porque me entretení hablando con mi tía. Cuando yo subo nuevamente, sale la noticia que mataron a un joven de 15 años, unos pandilleros, en una bodega. Sí. Y yo dije, wow, Dios mío, si yo hubiese ido ahí donde pensaba ir, me hubiese podido pasar a mí. Pero ¿por qué te digo esto? Porque fue casi lo mismo que me pasó a mí cuando me metí a ese salón. La misericordia de Dios me alcanzó y me dio una oportunidad. Aunque ese joven no tuvo la oportunidad de salvarse, porque el caso de él fue un poco diferente, pero me pude relacionar con ese caso. Sí. Y digo que si hubiese estado ahí, maybe ese joven hubiese estado vivo hoy. Porque hubiese podido tener la oportunidad de salvarlo o llevarlo directamente al doctor o algo. Y bueno, pues no tuve esa oportunidad, pero cada vez que pienso en él, pienso en mi caso. Wow. Y ese caso quedó ahí, esos pandilleros se fueron, sus primos, ¿qué pasó? Bueno, los primos míos, algunos se escondieron en bodegas, otros llegaron a la casa, y entonces cuando ya todo pasó, que fui al doctor, que me pusieron los puntos, que llegué a la casa, entonces me dijeron la historia. No, muchachos, me caí en 10, 15, 20 atrás, me tuve que meter aquí, me metí debajo de un carro, y así sucesivamente. Es muy común eso en los Estados Unidos, el caso de las pandillas, ¿no? Sí. Infunden mucho temor ellos. Sí, lo que pasa con la pandilla es que allá no le sé cómo decir, porque las pandillas están en todo el mundo, ¿no? Pero yo veo que allá es más fácil para hacer un daño, como que no hay temor, porque allá usted no sabe quién anda armado, allá usted no sabe quién carga un machete, Sí. allá los jóvenes usan muchas sustancias y siempre viven en sustancias, y le han enseñado, la misma pandilla lo entrena para que si tienen que quitar, matar o hacer lo que tengan que hacer, lo hagan. Ellos tiran sin misericordia. Wow. Y una vez que ves la misericordia de Dios en este evento, una vez más podríamos decir, ¿cuándo te reconcilias una vez más con el Señor? Bueno, entonces en el 2009-2010, ya que yo estaba desbaratado, destrozado, ya tenía todos los problemas arriba, entonces el ateo me dice a mí que debo de buscar de Dios, porque me dio una depresión que yo hasta quise quitarme la vida. Yo miraba, él vivía en un 10 pisos, yo miraba hacia abajo y yo decía, nadie me va a entender, nadie sabe lo que yo siento, porque era algo emocional, pero sentía que era una enfermedad, pero era emocional. Entonces una enfermedad emocional que tuvo un doctor y no te hallan nada, es algo difícil de sanar, ¿no? Porque es emocional. Yo sentía que estaba enfermo, pero nadie podía ver mi enfermedad. Wow. Y cuando yo lo que quería, la solución para ya no sentirme así, era quitándome la vida. Y cuando yo miro hacia abajo, no lo hago, pero siempre me soñaba con muchas cosas extrañas. Y un día me dice ese ateo, me dice, mira, lo que pasa es que tu mente y tu cuerpo no están conectados. Tu mente no le está mandando las señales a tu cuerpo para
que necesita, vamos a decir, me sentía cansado, me sentía estropeado, me sentía enfermo. Entonces mi mente le mandaba la señal al cuerpo como, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Entonces quería como volverme loco, pero era el mismo enemigo queriéndome volver loco a mí para que el propósito de Dios no se cumpla. Y cuando ese hombre me dice a mí, tú debes de buscar de Dios, vete con tu tía, porque le hablé de mi experiencia, le hablé de que tengo unas tías que son cristianas, él me dijo, tú deberías ir el domingo para la iglesia con tu tía. Y yo dije, ¿cómo que tú me dices a mí que tengo que ir a la iglesia y buscar de Dios si tú eres ateo y tú no conoces a Dios? Pero cuando me acosté, prendió ese bombillo y dije, ven acá. Pero si Dios fue el que me hizo y Él me creó, es el único que me puede sanar. El problema emocional, yo entendía que tenía que darle la oportunidad a Dios. O sea, que una vez que viviste la experiencia, que Dios te libró, que entraste al salón, no volviste al redil luego de esa experiencia. No, yo quería venganza. Oh. Sí, yo quería venganza. Yo decía que donde a mí me marcaron, yo iba a marcar a otro para dejar mi marca. Y yo, en verdad, después de ahí me uní a la pandilla contraria para darle guerra a eso mismo. Porque muchos de los que me hicieron el daño eran personas que me conocían. Entonces, no sé si ellos no me mataron porque me conocían, porque yo era de la misma área. Okay. Lo que pasa es que como ya yo estaba retirado, pensaron que yo le había dado una traición y los que no me conocían pudieron atacarme. Pero yo era de ahí. Entonces lo que hice fue que yo me uní con la pandilla contraria que ellos querían hacerle daño para darle guerra a ellos. Y yo dije que yo le iba a dejar mi marca. Pero de ahí Dios comenzó a trabajar de una manera extraordinaria en mi vida. Sí. Y una vez que decide reconciliarse con el Señor, ¿cómo vio ese recibimiento de Dios? Porque uno recibe de Dios, uno dice, peja, me recibió. No, mira, yo voy a aprovechar este medio, porque sé que maybe no tenga la oportunidad en estos momentos ni nada, pero mire, cuando yo vine a los pies de Cristo, vine muy desbaratado. Vine mentalmente enfermo, como le dije, con una depresión muy fuerte. Vine con muchas heridas. Yo había recibido un dinero de una demanda y verdaderamente se me fue todo en las calles, en las drogas, en las sustancias. Y la pérdida de todo ese dinero, como también mis emociones, como también el ataque del machete, como también la depresión, y sentirme tan vacío, no fue fácil. Pero te puedo decir que en esos tiempos, en mi iglesia, iba mucho Randy Island y Carlos Harrigan. Y Dios usó a Randy Island en el área de la liberación. En el 2010, Randy iba a mi iglesia, que hay un mensaje muy conocido, Benoni, que fue allá en la iglesia donde yo me congregaba. Y Dios, sierva, comenzó a trabajar en mi vida en el área de liberación. Pero Dios hizo el milagro con el hermano Harrigan, que en verdad por este medio quiero aprovechar para que él lo sepa si escucha esta transmisión, de que Dios hizo el milagro, porque él desde el altar dijo, aquí hay un joven que tiene este problema, esto, y Dios lo sana. Y automáticamente yo sentí el fuego, sentí algo dentro de mí que me quemaba, y un hermano me dijo a mí, hermano, pero si es usted, pase adelante. Pero yo tenía vergüenza y no pasé, pero sentí un fuego que nunca en mi vida había sentido. Y cuando yo siento ese fuego, después a lo poco tiempo fui al doctor para chequearme, porque yo tenía tan miedo de chequearme, para que no quería que digan, tiene esto, de tantas malas cosas que hice. Y cuando fui yo dije, Dios me sanó. Déjame ahora ver, porque yo sé que Dios me sanó. Y cuando Dios comienza ahí, que me hago el chequeo, todo me sale bien, gracias al Señor. Y ya yo entendí que Dios me había sanado. Y ya después comencé Dios a restaurarme, a sanarme. Y ya gracias a Dios, hasta el día de hoy, mire cómo estoy, sano, limpio y purificado en Dios. ¡Wow! Gloria al nombre del Señor. Este tema ha estado
poderosísimo porque hemos conocido sobre la misericordia redentora de Cristo. Así que hemos llegado a la parte final de este segmento. Para nosotros ha sido un grato privilegio haber compartido con usted, hermano. Será hasta una próxima entrega.